Dios los bendiga. Hemos visto cuánto es importante leer la palabra de Dios, pero ahora vamos a ver, o vamos a empezar a ver, cómo tenemos que leer o cómo, al contrario, no tenemos que leer la Biblia. Lo primero es saber que la Biblia no se lee al azar, en el sentido que se abre la Biblia y se lee un versículo así al azar. Eso no es lo que significa leer la palabra. ¿Por qué? Porque pueden haber, primero, no se puede entender bien lo que dice, porque es una frase en el medio de un discurso. Por eso que yo siempre hago un ejemplo, que, por ejemplo, un hombre, no un hombre, yo puedo abrir un libro normal y ver, leo que Pedro salió afuera a pasear a su perro. Después cambio de página en este libro y veo que dice, y empezó a llover y ese hombre se reparó debajo de un gazebo. Ahora, si yo he leído solo estos dos versículos, puedo entender que quizá la historia está hablando de que Pedro sacó el perro y después se reparó bajo el gazebo, pero si después yo voy a ver que Pedro no era ni un hombre y que no se reparó, sino que fue a otro lugar. Así que, ¿por qué le hago este ejemplo? Porque eso puede pasar también cuando leemos la Biblia, que leemos un versículo, leemos otro y lo juntamos según nuestro entendimiento, pero no hemos leído toda la historia. Ahora, ¿cómo se lee toda la historia? Se lee como todos los libros, empezando desde el principio hasta el fin. ¿Cómo está conformada la Biblia? La Biblia tiene muchos libros. Aquí vemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etc. Después sigue, después empiezan los libros del Nuevo Testamento, pero el Señor nos dio la palabra por libros. Entonces, si yo decido leer Génesis, tengo que leer todo Génesis, del capítulo 1 hasta el último capítulo, que son 50. Después, si decido leer Éxodo, leo del capítulo 1 de Éxodo hasta el capítulo 40. Y así diciendo. ¿Y por qué tiene este orden? Porque el Señor nos ha dado una orden de revelación. La revelación es progresiva, en el sentido que en Génesis yo empiezo a conocer a Dios, a conocer su carácter, a través de las leyes empiezo a conocer lo que a Él le agrada, no le agrada, lo que la intención a través de las que están a través de las leyes, atrás de las leyes, y así diciendo. Pero después, cuando yo empiezo hasta en los últimos libros, cuando llega Jesús, empiezo a conocer a Jesús, el Hijo de Dios, que me muestra claramente lo que Dios quiere para nosotros y muestra también el carácter de Dios. Y después todas las cartas hasta Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es cómo tenemos que leer? Empezando desde Génesis, que es el primer libro, y terminando en Apocalipsis, que es el último libro. Ahora, hay algunos que dicen, que invitan a leer un libro, un capítulo de Génesis, después un capítulo de Mateo, después un capítulo de Salmos, y así diciendo. Pero eso no es una lectura normal de un libro. Y en este sentido, la Biblia tiene que ser leída como un libro. O sea, como estaba diciendo antes, desde el primer capítulo hasta el último, desde la primera página del libro hasta la última página del libro. Así que se lee la Biblia. Y así que el Señor nos ha dado la Biblia,
no nos ha dado versículo aislado, uno al lado de otro, sino nos ha dado un libro. Le dijo a Moisés, escribes este libro. Él escribió Génesis, después escribió Éxodo, después Levítico, después Números y después Deuteronomio. Y escribió un libro como le había dicho Dios. Y nosotros recibimos esta palabra como libro, debemos leerlo de esta forma. Otra forma que normalmente nosotros recibimos es a través de devocionales. Recibimos la palabra del día y que dice, quizá dice, nos cita un versículo. Nos cita un versículo y nos dice, lee este versículo y te doy la interpretación y te doy un comentario y te digo eso. Y pensamos que para nosotros esto es leer la Biblia, pero esto es lo que el Señor ha dado a esa persona en ese día y él ha reflexionado sobre ese versículo, porque el Señor quería que ese hombre o esa mujer reflexionara sobre ese versículo, o sobre ese pasaje o sobre ese libro. Pero a nosotros el Señor nos quiere dar otra cosa. Entonces, si nosotros no hacemos la acción de leer la palabra y esperar que Dios nos hable, no podemos recibir lo que el Señor nos quiere decir. El Señor nos quiere decir cosas diferentes a cada uno de nosotros. A una persona una cosa, a una persona otra cosa. Así que esto es lo que nosotros debemos hacer. Leer la palabra todos los días y reflexionar sobre ellas. Pero empezando y leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, si tú nunca la has leído, tú puedes leer de manera, vamos a decir, corrida, entendiendo la historia, buscando a Dios. Pero si ya tú tienes experiencia, en el sentido que tú tienes algunos años en la fe, ya has leído toda la palabra de Dios, entonces empieza de nuevo, pero esta vez escudriñando la palabra. Así que esto es la necesidad, porque muchas veces nos hemos parado, por así decirlo, solo a conocer algunos versículos y no nos hemos, ¿cómo decir? No hemos pensado de estudiar, verificar y ver si eso es bueno para mí. Le hago un ejemplo. Hay un versículo en Jeremías 33:3 que dice que clama a mí y yo te responderé. Ahora, parece que eso está hablando de la oración, o sea, de cómo nosotros tenemos que orar, de la necesidad de clamar a Dios. Pero si simplemente uno lee ese capítulo, no todo el libro, uno tiene que leer todo el libro, pero ya solo leyendo el capítulo, no solo el versículo, ya uno entiende que está hablando de la venida de Cristo y nos está enseñando sobre la oración. Así que esto es un ejemplo de la necesidad de nosotros leer toda la Biblia para no usar la palabra de manera incorrecta o dejar que otros nos desvíen hacia otros pensamientos o hasta llegar a otras doctrinas que no son la sana doctrina, la doctrina de Dios. Así que esto es el consejo. Resumiendo, leer la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y empezar a leerlo por libro, pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, así en secuencia. Después vamos a ver cómo la actitud que debemos tener cuando vamos a leer la Biblia.